a dar inicio. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Qué bueno que ya están por aquí algunos, faltan otros más. Qué bueno, cuarta sesión y es la última sesión de economía. Y el tema es el tema del nodo 5, situación mundial de la industria con respecto al mercado nacional, tipos de industria, la importancia económica, principales factores de localización industrial y las políticas de reordenación y fomento industrial. Ese es el tema del día de hoy, ¿de acuerdo? Pero vamos a ver cómo se encuentran ustedes por aquí. Ya ahorita están entrando otros más. Y bueno, espero se encuentren muy bien. Ya vi que algunos están cumpliendo con lo que es sus tareas de una forma muy adecuada. Esta semana, pues, obviamente todavía no he puesto lo que es la cuarta actividad. En un ratito la subo, que va a ser, y de una vez se los comento, serían unas diapositivas de todos los temas que hemos visto. 6 diapositivas para que no se les vaya a cargar mucho, 6 así como de temas, ¿sí? De cada uno de ellos. Esa va a ser la última actividad. Con esas 4 actividades en plataforma, estamos terminando nuestra materia, ¿sí? No sé si tengan alguna duda, algún comentario. Y vamos a hacer una retroalimentación que vimos en la clase pasada, por favor. No sé si te acuerdes algo, Marta, por favor. No, no se escucha. Heidi, ¿te acuerdas que vimos la clase pasada, por favor? La última sesión. Sí, maestra. ¿Podrías comentar algo acerca, por favor? Vimos sobre qué es la minería, sus tipos. Muy bien, Heidi, estuvimos viendo sobre la minería. Perfecto, no sé si alguien más quiere compartir que se acuerda de la minería que estuvimos viendo. Los tipos de minería, los sectores. Excelente, muy bien. Y bueno, yo nada más les pregunto a los que están aquí ahorita, ¿por qué creen ustedes que nosotros en las áreas pedagógicas tenemos que saber todo esto? ¿Por qué tenemos que saber esto? ¿Sí? ¿Cuál es el motivo que en pedagogía se vea economía? ¿Cuál creen? ¿Tiene alguna relación acaso? Nos... Porque debemos de saber el tipo de crecimiento económico que hay dentro de nuestro país, estar actualizados y también siento que este tipo de economía influye mucho dentro de la educación, ¿no? Porque a veces existen demasiadas escasez en algunas familias. Entonces ahí siento que entra mucho esa parte económicamente. Efectivamente, te agradezco muchísimo. Muy buena participación. Por eso es que es muy esencial dentro de las áreas pedagógicas tener el conocimiento de la economía, porque la economía se está midiendo, acuérdense que la riqueza en la actualidad se está midiendo también por la educación que tiene cada nación. Ajá. Y nosotros tenemos que saber, y esto tiene que ver con los factores de desarrollo humano. Antes de entrar al tema, voy a entrar un poquito a la importancia, el por qué tenemos que entrar a estas áreas, ¿sí? Dice aquí, factores de desarrollo humano, si pueden ir tomando alguna pequeña nota, pues adelante. Dice aquí, la psicología se focaliza en la conducta de los individuos, en sus acciones y en los pensamientos, aunque totales conductas siempre ocurren en un contexto determinado y son fuertemente influenciados por los factores socioculturales, los individuos que piensan, sienten y actúan. Por eso es la importancia de
la economía dentro de las áreas pedagógicas. Todos los maestros o los que estudiamos áreas de pedagogía tenemos que tener conocimiento de todo lo que pasa alrededor de qué, alrededor de todo el mundo en lo económico y en los contextos socioculturales, porque va a marcar la pauta. Uno de los puntos principales es el gobierno. ¿Y el gobierno como qué? Hablan aquí como que es la autoridad de un gobernante, unidad política que tiene por objeto las instituciones del Estado. Y una institución fuertísima, ¿cuál creen que es? La escuela. Es la base. Es una base fundamental que debe tener toda nación, las escuelas, los grados académicos. El gobierno tiene que encargarse de que su nación crezca a través de la educación. Existen diferentes áreas importantes en la sociedad que el gobierno debe asegurar, como una salud de trabajo, la educación, el sustento y la vivienda. Vean ustedes aquí la gran relevancia e importancia que tiene la educación dentro de la economía, porque el gobierno es el encargado de que todos sus ciudadanos o habitantes tengan estudios y que haya sustento de vida y que haya salud y trabajo. Así es como hemos visto durante las otras sesiones que las naciones se van midiendo a través de sus recursos naturales, a través del trabajo, a través del sustento y de la educación y la salud que tiene. Los factores religiosos también van muy vinculados en este proceso. La religión implica este vínculo de los dioses, ¿no? Las creencias. Las personas se rigen por sus comportamientos según las morales que tenga cada lugar, cada rito. Y esta influencia es totalmente independiente de la que sea, ¿no? Ha traído consigo un amplio número de situaciones, de opiniones que indudablemente nadie ha logrado dejar indiferente. ¿Qué es esto? Pues resulta que inclusive tenemos muchas guerras por la religión, tenemos muchos movimientos a nivel mundial por los factores religiosos, ajá, muchísimo movimiento. Y bueno, otro de los factores, aparte de los psicológicos y el gobierno, van a ver ahorita, se me movió aquí, los factores religiosos, las instituciones sociales. ¿Cuáles son esas? Pues esas que se dicen, bueno, que se llaman los bancos, las instituciones que poseen objetivos concretos, que tienen como fin una situación o necesidad fundamental de la comunidad. Y bueno, existen diferentes tipos de instituciones, entre ellos la familiar, la educativa, la política, la economía, la religiosa. Y entonces hay muchas personas que acuden a su familia para las situaciones o instituciones familiares. Aquí en México le llamamos DIF, que es para la familia. La educativa son todas las escuelas, de todos los niveles. La institución política son los gobiernos, las instituciones económicas son los bancos o que nos generan nuestro movimiento financiero. Y las religiosas pues son templos ocultos que hay en todas partes. En México es libre y habemos de todo tipo de institución religiosa. Quiero que anoten muy bien que la religión más profesada en el mundo es la de Mahoma, que se llama la islámica, para que sepan, es la más fuerte. No quiere decir que sea la más difundida, sino la más profesada. A lo mejor aquí no hay mucho islámico, pero hay mucha gente que cree en Alá. Ajá. Y de ahí sigue la religión cristiana y de ahí sigue la religión budista. Son tres religiones muy fuertes y de ahí siguen un mundo de religiones, ¿eh? O sea, aquí en México hay mucho protestante, ¿sí? Que son de los católicos y entonces ya sacan otras nuevas religiones, muchísimas. Esas son instituciones. Las económicas, pues son los bancos, son las cajas de ahorro, son todas esas instituciones que trabajan con el dinero, ¿de acuerdo? Entonces, ese tipo de instituciones están. Ahora imagínense para la educativa, la familia, también hay instituciones las cuales apoyan. Ahorita tenemos una muy fuerte que se llama Cedesol, que es la que está dando apoyos de becas, Cedesol, ¿sí? Están dando mucho financiamiento ahorita se les acaban de dar a los chicos para el 2025 para nivel secundaria y luego va a entrar en el 26 para nivel primaria, para instituciones familiares, se llama Cedesol. Entonces, educativa, hay tanto políticas,
tanto privadas como públicas. Hay de dos tipos. Y pues también están las urbanas y están las rurales. Y todo es federal o estatal. Ustedes tienen que saber, y quiero que anoten algo bien importante, o si alguien sabe, me lo dice, por favor. A nivel superior, ¿cuántos tipos de instituciones hay en México? A nivel superior, no cuánta cantidad, sino cuáles son el nivel superior. ¿De casualidad alguien sabe? ¿No? Ahí les va. Pongan ahí en su libreta, superior, y van a anotar, por favor, existen normales, universidades y tecnológicos. Eso es todo lo que hay en México a nivel superior. ¿Sí? No hay más. ¿Sale? Normales. Las normales hay rurales y hay urbanas. Ajá. Y también hay privadas y hay públicas. ¿Sí? Universidades. Hay privadas y hay públicas. ¿Sí? Tecnológicos. Hay privados y hay públicos, pero aquí se dividen los tecnológicos en estatales y en federales, ¿sí? Para que ustedes sepan. ¿Y cuántas instituciones de nivel superior hay en México? 23,125 instituciones, tanto privadas como públicas. Ajá, y muy poquitas tienen sellos de las calidades, ¿no? Muy bien, estamos dentro de los tipos de instituciones. La familia, vamos hablando de la familia, es un conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo. La que era la nuclear era padre, madre, hermanos. Ajá. Vínculos consanguíneos o no, con un modo de existencia. En la actualidad existen alrededor de 80 tipos de familia. En las ciudades la que más se ve se llama familia de cama. ¿Por qué se le llama de cama? Porque nada más se ven a la hora de dormir, no se ven a otra hora. En las ciudades, porque andan corriendo todos, y hay familias disfuncionales, ya tenemos 2 papás, 3 mamás, ya tenemos una situación diferente de las familias, ya no es como antes, que era papá, mamá y se acabó. Si tú tienes ese tipo de familia, valórala mucho porque ya casi no se ve. Está muy distorsionado el proceso de familia. Entonces debemos tener mucho cuidado como futuros maestros dentro de las áreas pedagógicas, tratar a las personas con muchísimos respetos, porque luego, en mi caso, a mí me llegaban los niños con una mamá y los recogía el otro papá y entonces venía el otro tío y no que este es el papá y yo así como que, caray, ¿qué está pasando, no? Algo sucede dentro de las familias que ya no es exactamente lo mismo y por varias causas, ¿sale? Hay mucho tipo de familia. Tenemos los factores educativos. ¿Qué es un factor? Pues un elemento, ¿sí? La educación es una condición de hecho recurrente o una producción de resultados, son factores endógenos. ¿Qué es eso de endógeno? Es aquel en adentro, se llama endógeno, es adentro, interno. Ocurren dentro de quien educa, por ejemplo, pueden educar en casas, o exógeno, que es aparte de los hechos educativos, los ambientes sociales, todo lo que hacemos en la escuela. La pedagogía, considerada como factor, todo hecho o fenómeno que se condiciona de manera natural o espontánea el proceso educativo. Estos son los factores educativos, ¿sí? Los elementos. Si yo te pregunto, ¿cuáles son los factores educativos? 2, el factor endógeno y el factor exógeno, ¿vale? Son 2 factores, uno que es interno en la casa, que se debe educar en la casa, y otro es en las escuelas. En la actualidad, sobre todo en las zonas urbanas, en las ciudades, nos están dejando el paquete completo a los maestros. Nosotros tenemos que educar todo, desde cómo te sientas, cómo te vistes, qué tienes que hablar, no hablar. Los papás ya nos están encargando de eso, precisamente por los tipos de familia, ¿vale? Factores educativos. Existen los factores psicológicos. El factor psicológico es la motivación, porque a su vez el niño o el joven o la persona que estudia tiene que tener esa motivación para poder generar un cambio, sobre todo también en el adolescente.
La motivación dice que es una situación de desequilibrio provocado por un estímulo, o sea, es conductual. La motivación, si me dan algo, yo me siento motivado. Si no, no. Los factores biológicos. El aprendizaje del ser humano está condicionado por leyes biológicas y naturales. Su funcionamiento de aprendizaje, entonces no todos somos igual. Algunos tenemos por herencia unas características que otros. Unos son coléricos, temperamentales, otros son flemáticos, otros son sentimentales, otros son volubles. Bueno, habemos de todo porque lo traemos por los genes, la herencia, ¿no? Y a veces no tenemos todas las capacidades. Aquí mucho ojo. Como futuros maestros, docentes o como pedagogos, vamos a encontrar en todos los niveles personas que a lo mejor tengan muchos trastornos actuales, tanto trastornos de aprendizaje como trastornos clínicos. Ya tenemos adentro de las instituciones o de los salones gente que tiene autismo, Asperger, que tiene retraso, etcétera, etcétera. Mucho ojo aquí. Tienes que estudiar muchísimo esto de la psicología con la biología para poder entenderlo. Los factores sociales. La sociedad familiar es el primero, el poder educativo, o sea, ellos deben de aprender a enseñarle las formas de cómo comportarse ante una sociedad. Pero ¿cómo va a ser posible eso si muchas veces la familia está desbaratada? Y apuradamente el niño va a la escuela, si es que va, la niña, ¿verdad? O el joven, ¿no? Hay mucho problema por esas causas. Por los factores sociales tenemos una descomposición y las áreas de pedagogía tenemos que saber que mucho influye la economía, mucho influye alrededor qué pasó, qué sucedió. Y estos son factores del desarrollo humano. ¿Por qué te los tuve que dar antes de entrar de lleno al tema del día de hoy? Porque la pedagogía, la educación, tiene que ver justamente cómo me estoy comportando como ser humano, ¿sí? Vamos a ver, quiero platicar con ustedes si de casualidad han tenido algún ejemplo de esto que acabo de hablar. Voy a empezar con Gretel. Si puedes abrir tu micrófono, por favor, Gretel. ¿Conoces algún caso en donde el niño se tenga que educar con los maestros y no con los padres? Gretel. Bueno, yo tuve un compañero que pues tenía problemas en casa y pues la maestra siempre lo trataba diferente que a los demás compañeros. Casi lo trataba como un hijo. Así es, entonces hay problemas, hay detalles, no sé, ¿alguien más quiera opinar? ¿Tiene algún caso, conoce algún caso en donde el estudiante, ¿no? No importa el nivel, muchas veces tiene sus problemas que ya trae genéticos por herencia y bueno, de alguna otra forma. A mí me ha tocado hasta niveles de posgrado. Estoy dando clase y de repente veo a una señora que está pues llorando. Y yo cuando alguien llora en clase, ustedes no los puedo ver, no sé por qué no pueden poner su cámara, pero cuando veo que alguien llora, algo le está pasando, ¿no? Entonces yo le dije en presencial, le dije, puede salir, en este momento puede salir. Y cuando sale del salón y todo, le da el ataque y empieza a sacar mucho espuma por la boca, un ataque epiléptico, ¿no? Entonces yo quiero que tomen en cuenta todo ese tipo de situaciones porque ustedes van a ser docentes y deben saber cómo a reaccionar. No pueden ser tan drásticos de no, no salgas, no, no hagas. Porque por la experiencia que tengo, he tenido jóvenes que hasta han llegado a suicidio o muerte al salir del grupo, ¿no? Entonces sí es muy pesado. Debemos tener cuidado de todo. También mucho cuidado con aquellas personas que de repente uno les quiere poner a cantar el himno nacional y son de una religión que no se los permite, ¿no? O queremos obligarlos a ciertas cosas que no son las adecuadas. Todo eso tiene que ver con una nación, con lo sociocultural, ¿sí? ¿Alguna duda hasta aquí? No, maestra. Maestra, yo quiero comentar algo. Sí, dime, dime. Yo cuando estuve trabajando en el nivel secundaria, me tocó trabajar con un grupito de niños que eran
12 niños. Entre de ellos tenía un niño con problemas de lenguaje y Ujú. otro niño con TDAH. Entonces, la verdad sí fue un poquito complicado porque tenía que preparar diferentes estrategias o actividades para cada niño, porque tenía de esos niños, tenía como 5 niños que no sabían leer y escribir y estaban en nivel secundaria. Entonces, pues como que los directores eran de te los mando y tú los sacas leyendo, y me apoyas a controlar al niño que tiene TDAH porque ya estaba diagnosticado con psicólogos y pues realmente a los maestros no les obedecía. Entonces era muy grosero, se la pasaba dibujando cosas con sangre, cuchillos, armas, el querer ya como que golpear a los maestros. Entonces, fíjese que fue algo muy bonito para mí, fue una experiencia muy bonita porque yo estuve 8 meses dentro de esa institución y la verdad conmigo se portó muy bien. O sea, donde quiera que yo iba me lo llevaba porque los maestros no querían que lo dejara yo solo y aparte ya ni fue necesario decirle, oye, donde vaya yo vas a ir conmigo. Él solito se iba conmigo, desayunaba conmigo, ya después me llevaba lonche, me compartía de su lonche, comíamos juntos, no desayunábamos juntos. Estaba muy tranquilo, la verdad, pero eso fue a partir de que sus padres se divorciaron, vivía nada más con la mamá, el papá ya tenía otra familia, la mamá lo maltrataba, de que eres un tonto, de que por tu culpa tu papá se fue, es que fue un error haberte tenido, o sea, fue al grado de que pues todo el pueblo sabía, ¿no? Cómo la mamá lo trataba. Entonces, siento que raíz de eso el niño se portaba así porque él necesitaba atención y pues la mamá no se lo daba y lo buscaba dentro de la escuela. Los maestros lo rechazaban, pues él tenía que buscar la forma de, de pedir a gritos esa atención. Claro. Entonces, la verdad, durante el tiempo que yo estuve, se portó muy, muy bien. Lo dejé súper tranquilo. Ya trabajaba con las maestras, ya lo respetaba, ya participaba, pero pues el momento que yo me salí, como al mes, yo creo, por ahí algún niño le dijo, oye, es que tú estás loco, es que no sé qué, porque él me lo contó. Me dices que maestra, dices que yo ya no me aguanté las ganas y pues sí le tuve que surtir, ¿no? Porque yo no me voy a estar dejando que me estén diciendo que por mi culpa mi papá se fue o que mi mamá me esté maltratando. Sí, Entonces, pues ya de esa manera yo ya no lo pude apoyar, ¿no? Porque ya no estaba dentro de la institución y la verdad, claro. ahorita el muchachito ya está grande, ahorita tiene 18 años. Y luego me lo encuentro y anda vendiendo carne o así, ¿no? Y me dice, profe, ¿se acuerda cuando desayunábamos? Y ya así, ¿no? O pasa a verme a mi casa y así. Pero la verdad cambió muchísimo el niño. Siento Sí, que algo bueno aporté en esa persona y la verdad es una experiencia muy, muy bonita. efectivamente, muy Y como bien. ese caso he tenido varios, Qué entonces no bueno. terminaría, Claro pero que sí. sí, Azucena. Muchísimas gracias por compartir. Esa se llama vocación. La vocación que uno tiene es muy grande y la satisfacción de que uno haya aportado un granito de arena para que la sociedad cambie un poco es muy gratificante, ¿no? Definitivamente, gracias por tu aportación y efectivamente tenemos plagados los grupos, salones de todos tipos. Yo en mi caso tuve una ludoteca, imagínense estar con chaparritos desde 2 años hasta gente grande de posgrados y demás. Es mucha la experiencia que se tiene de tantas situaciones y efectivamente toda la actitud de cualquier ser humano y de cualquier sociedad es por algo. No es por obra y gracia, sino que algo le sucedió, inclusive hasta los que ya se convierten en psicópatas, que matan a gente, que están en la cárcel, tiene que ver su comportamiento por alguna situación realmente que detonó en ellos ese proceso porque todos al final de cuentas somos seres humanos, pero ¿saben qué necesita el planeta? Necesita amor y atención. Eso es todo lo que quiere el ser humano, atención y amor. Eso difícilmente lo están dando los nuevos tipos de familia. Los nuevos tipos de familia lo que dan son golpes, maltrato, alcohólicos, drogas, se tatúan hasta debajo de la lengua, creo. O sea, está haciendo algo terrible y algo peor. Por ejemplo, ahorita ustedes como futuros maestros o ya son maestros,
También ver cómo está deteriorando el proceso de las redes sociales y de los aparatos. Por ejemplo, a un bebé ya le están dando el celular para que lo trabaje y eso está autodestruyendo el cerebro. Entonces, estamos encontrando niños totalmente dormidos en primaria o en secundaria, porque ya estaba yo con el dispositivo y ya no tuve mi habilidad correcta. Y todo eso nos tenemos que enfrentar. Muchísimas gracias, Azucena, de verdad. Y qué bueno, mira que pusiste tu cámara, ya te conocí. Al menos cuando un día me digas, doctora Eva, yo así, Azucena, porque es que de verdad me cuesta mucho cuando no los conozco. Gracias, muy amable. Y sí tenía que entrar este tema precisamente por lo mismo. Ahora bien, nos vamos ahora sí con el tema para decirles por qué entró esta materia con su carrera. ¿Sí? Por el desarrollo humano que nosotros llevamos para hacer mejor las naciones y también porque se basan en lo que son sociedades, tribus. Por ejemplo, yo estoy en una ciudad aquí en Jalapa y en Jalapa hay 56 tribus urbanas. Tribus urbanas se les llama a los cholo, a los 13, a los que grafitean, ¿no? A los emos, a los darquetos, esos son tribus urbanas. Hay que saber por qué les gusta adaptarse a esas tribus, los jóvenes sobre todo, ¿no? Pero hay de todo. Y hay religiones y hay sociocultural y tenemos de todo en esta vida. Y tenemos que saber enfrentar, conocer y saber para poder ayudar a los seres humanos. Muy bien, pues ahora miren, les voy a pasar aquí en el chat porque se los voy a presentar también aquí, pero quizás a ustedes les sea un poquito más fácil. Es un blog que dice ahí la nueva escuela mexicana. A ver, déjenme ver si esa es. Ajá, sí, esa es la nueva escuela, la producción industrial en el mundo, así se llama. Mire, vamos a ver si ustedes ahí le dan un clip, se lo pueden dar, pero de todas formas yo lo voy a presentar ahorita aquí para que como que lo vamos a leer un poquito. Permítanme un segundito. Si no lo pueden poner ahí, yo lo voy a ir compartiendo acá. ¿Sí? Y aquí dice la producción de la industrial. Sí, aquí estamos. Bueno. ¿Por qué tengo que ver esto? Porque es parte de nosotros, dice aprendizaje, énfasis, ¿qué hacemos? Escuchar. Vamos a ver lo de la industria. Mire, se van a ubicar, dice, un lugar amplio en donde hay enormes máquinas. Esto es la industria, voy a entrar al tema. Las industrias son enormes máquinas y muchas personas y chimeneas muy grandes que están siempre saliendo humo y que tienen muchas cosas y hacen pues que el petróleo lo convierten en un material, ¿no? Aquí tenemos a una persona que está haciendo fabricación de algún automóvil. Tenemos también fábricas, industrias, a lo mejor de otro tipo de máquinas. Tenemos muchas industrias, ¿sí? Que contienen características como industrias. Y bueno, la industria es una actividad económica secundaria y se encarga de transformar. Esta es economía secundaria. Acuérdense, la primaria era todo el recurso natural que ya vimos de las minas y todo esto, pero la secundaria pues ya son las industrias, las que procesan todo lo que utilizamos, ¿sí? Para comprender mejor. Bueno, aquí hablan de quinto, ¿no? Más o menos, los espacios industriales. A mí me pareció adecuado, nada más como para ver conceptos, este pequeño blog, para que ustedes sepan que la industria es justamente toda esa transformación de las materias, cómo se manejan, ¿no? Ahora, hay industrias de todo tipo. Hay la micro, le llaman microempresa, microindustria, donde hay 50 personas, medianas, 250 personas, y las grandes, que son más de 250 personas. Y tenemos industrias de todo, sí, hay muy grandes. Y hay unas que se llaman industria pesada, industria de base, industria de bienes de equipo y finalmente la industria ligera. Ajá. Hay muchos tipos de industria. Las características de las industrias pues se transforman toda la materia prima en lo semi-elaborado. Se va haciendo para poder canalizarlo, como el hierro, que es muy pesado, la metalurgia, y ahí ponen algunas imágenes, ¿no? También la industria, la química, cómo se va transportando para convertir los hidrocarburos en cosas.
Y bueno, todo lo que tenemos, todo lo que tú tienes en tu mano, lo que tenemos, se hizo a través de una industria donde se utilizan grandes cantidades de materia prima. En la clase pasada veíamos lo de las minas, por ejemplo, lo de litio, ¿no? Lo de litio, que es muy importante el litio, porque se maneja a través de industrias hasta hacerlas un cablecito y esas son las que nos ayudan a todos los móviles. Circuitos electrónicos que se utilizan para todo esto. Y aquí vienen muchas imágenes de industrias diferentes, ¿sí? Helicópteros, barcos, coches, o sea, se hace de todo. Este tipo de industrias se localizan, dice, en las zonas urbanas, ya que van a depender mucho de mucha materia, de recurso humano, de la mano de obra. Ajá. Y bueno, la industria textil, de automóvil, de alimentación, entre otras, la textil, para hacer tanta ropa, fíjense. Tú vas al súper, vas a cualquier súper y ves un mundo de productos, ¿no? Todo eso se fabricó. Productos dirigidos, consumidor final, de manera general, se acerca a los centros urbanos y a los lugares. Y aquí pues hay una pequeña gráfica del petróleo, de las minas y del alimento, cómo son las industrias, y viene inclusive aquí principales países con producción industrial. Y aquí es donde sí ya vamos a entrar de lleno. En la producción industrial, aquí podemos nosotros observar, y ahí habla de diferentes, ¿no? Que de arena, químicos, de petróleo, de varias cosas, de papel, y cómo tenemos, miren, en México al menos hay 2, 4, 5 tipos de industria, ¿sí? Y hay países, miren, aquí en Europa hay casi de todo tipo de industrias. Donde menos hay es África. En el continente africano, si ustedes pueden observar, casi no hay industria. ¿Por qué creen? Ya, ¿por qué no hay acá tampoco? Miren, más que en Brasil. Brasil sí tiene, miren, Brasil tiene 2, 4, 6, 8, 9 industrias. México tiene 2, 4, 5 industrias. Venezuela tiene una industria, es el petróleo. Ajá, porque acá no hay. Pues por el clima. ¿Se acuerdan que les dije en una sesión que el clima se basaba? El clima es el culpable de que no haya industrias en muchos lugares, pero hay unas que sí, miren, Europa está lleno, Estados Unidos, miren, tiene 2, 4, 6, 8, 10 industrias, y aquí es China, aquí está de aquí, miren, 2, 4, 6, 8, 10. O sea, hay industrias tipo industrial, o sea, que tienen muchas fábricas en donde se procesan muchas cosas. Ajá. En el mundo completo hay gráficas que se ven como las industrias, lo que hay. Ahorita en este momento en México, en este momento, lo que está pasando es que como ganó Trump y nos va a poner aranceles muy grandes, lo quieren sacar del TEMEC. El TEMEC es un tratado que se hizo con Canadá, con Estados Unidos y México. Entonces, ¿por qué lo quieren sacar del TEMEC? Pues resulta de que como entraron a México muchísimas industrias ¿cómo se llama? De hacer coches. Aquí está la Toyota, hay un montón, la Mitsubishi, bueno, un montón de chinos. Este, está ganando ese terreno. Entonces hay mucho coche que es de China y no es ya de Estados Unidos. De Estados Unidos, pues es la Chevrolet, el Dodge y todos esos, ¿no? Dice, en la gráfica se puede observar, por ejemplo, industria pesada. Ya dijimos que era la industria pesada, ¿se acuerdan? La metalurgia, la minería, cosas de esas fuerzas, ¿no? Y miren cómo está. En México dice aquí el 2%, ¿sí? De industria pesada. Sí, y hay mucha gente que se dedica a todo esto. Aquí hablan de recursos minerales y energéticos. Y aquí sí, miren, México está 2, 4, 6, 7. No sé de cuándo será esta. Ahorita voy a checar fechas, pero aquí hay 7 al menos tipos de recursos minerales. Tenemos mucho más. Sí, por eso es que le van dando la riqueza a nuestro país. ¿Por qué? Pues porque tiene mucha industria y tiene mucho recurso natural y tenemos que procesar. Y bueno, dice, aquí se observa en Estados Unidos, por ejemplo, yacimientos de hierro, carbón, ahora se observan otros tipos de industria, ¿no? Aquí está la alimentaria, que es todos los enlatados, se tienen de latas y de todo esto. Tipos de industria, la comida, ¿no? La industria alimentaria. México tiene el 5%, está muy bien, 3% Australia, 39% Estados Unidos. Entonces, dice, de acuerdo a esto, pues hay unos más grandes que otros, pero México no está muy mal, está bien. Dice, en caso de este país se consulta, la ganadería también la tenemos aquí,
También hay ganadería en México, bastante. Entonces, pues, si ustedes pueden ver, producción de granos básicos también tiene México. No nos quedamos atrás, en todo estamos, porque hay países que tienen una cosa, pero no tienen otra, ¿no? Relieve continental. Cuando nosotros hablamos de esta parte de los relieves, pues son las montañas, tenemos los cerros o qué tenemos. En nuestro caso tenemos el Pico de Orizaba, es el más grande que tenemos de relieve. Sí, pero hay muchos volcanes también, entonces tenemos que tener cuidado de todo esto. Sí, tenemos que saber todos estos aspectos, qué productos podemos nosotros exportar o importar. Y aquí vemos, creo que es arena o naranja, o ya no sé ni qué dice ahí, geografía naranja, ajá, la naranja. Aquí en México tenemos mucho. Industria petrolera, también ya hay. Y también está México aquí, por supuesto, que tanto por ciento. Y aquí tenemos lo de los coches. La industria automotriz, pues le está ganando China a Estados Unidos y eso es lo que le está doliendo en el alma a Estados Unidos, ¿sí? De que China está al 32% de su industria y está manejando muchísimo automóvil, ¿sí? La Nissan es de ellos, un montón. Muy bien. Y dice Japón. Japón no tiene su territorio yacimientos de hierro, entonces lo que hace es importar materia prima. En este caso, pues hay que ver, miren, Japón es bien chiquito, no es grande, chiquitita, es una isla y es una potencia, ¿eh? Tiene mucha arma nuclear, tiene bastantes cosas fuertes, es chiquitito, pero pues como su terrenito no da para tanta recurso, pues da lo que tiene, ¿no? Y también se considera muy bueno. Y pues nosotros, México, nuestro país, pues se destaca justamente porque tenemos, pues, todo. Sí, parece modo de mentira, pero sí, México tenemos de todo. No lo habían elevado tanto los otros años, los otros sexenios. Tenemos de todo y está muy fuerte en todos los procesos y está creciendo. Industria, economía en nuestro país, pues somos muy textiles, se hace mucha ropa allá en el norte del país, se produce mucho queso, se producen hay mucha importación y exportación. El problema es China, ¿no? No sé allá por donde ustedes vivan, pero aquí tan solo bueno, en Ciudad de México y en las zonas urbanas, los chinos, hay nanita, ya hay como 30 casas de chinos de todas partes y tenemos de todo, ¿no? Ahora dice, ya sabes un poquito más de todo esto, de la industria, y a partir de ahí, pues mira, esto que va a crear. Las industrias crean contaminación de aire, contaminación de suelo, contaminación en la fauna, contaminación en los ríos, contaminación en todas partes. Eso hace la industria. ¿Pero por qué? Porque nosotros cada día buscamos más y más y más productos más novedosos, más bonitos, pero la industria tiene que verse apurada a hacerlos y cada día estamos desbaratando más el universo. Bueno, el planeta. ¿No? Dice, el reto de hoy es continuar analizando y ver si creces como país, pero ¿qué estás destruyendo? En este caso nos presentan esta imagen en donde está la ciudad y están los árboles. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues tenemos que ir ubicando todos todas estas que se llaman energías, energías, ¿cómo le llamamos? Energía, bueno, aquí dice pueden cada quien, donde consumidores, genera, industrial, bueno, contribuir con energías nuevas que sí son renovables. Por ejemplo, en las del aire, ajá, genera energía, las celdas solares, el agua, hacer reciclajes, sembrar plantas, cuidar el agua, cuidar el aire. O sea, todas las industrias tienen el derecho de esto, si no, no pueden abrir la industria. Hagan de cuenta. Está la Bimbo allá en el puerto de Veracruz, pues tiene que tener un lugar en donde se apoye al medio ambiente. Bueno, tienen que ser sustentables, así les piden, pero luego, ¿qué van a hacer? Pero, ¿qué van a hacer sustentables? Luego lo que más están haciendo es todo eso. Este es un pequeño blog, está bonito, obviamente, es para que ustedes vieran lo que está sucediendo con la industria en todo nuestro país. Normalmente se trabaja esta parte, ¿sale? Para que ustedes vieran cómo está la industria ahí, a nivel, a nivel mundial, porque es el que tienen un poquito más actualizado.
a nivel mundial. La industria a nosotros nos funciona porque todos los productos pasaron por una mano de obra, ¿sí? O alguien allá donde viven, por ejemplo, Azucena, ¿dónde vives? En Tezonapa, maestra, Y allá, por ejemplo, ¿hay alguna pequeña industria o alguna industria que haya allá? sí tenemos lo que es el ingenio. Tenemos Ah, uno aquí en Moxorongo, otro aquí en Tezonapa y otro aquí más cerca que se llama Refugio, que ya es Cosolapa, estado de Oaxaca. ajá. Y tenemos una pequeña industria donde procesan lo que es el hule, es látex. Ah, ajá. Y sí contaminan. ¿Quieres un trabajo? Pues, los ingenios, sí, maestra. Sí, Eso claro. sí, se supone que apenas, de hecho, la semana pasada este, tuvimos un evento con el área de fomento agropecuario y limpia pública y medio ambiente. Invitamos a todas las empresas que tienen pequeñas industrias, por ejemplo, principalmente los ingenios. Entonces, convocamos a niños de las escuelas para que les explicaran el proceso de la caña, ¿no? Desde que sacan el macabado, el azúcar y todo eso, pero también qué hacen con las aguas residuales, o El la aire. pulpa de la caña, qué es lo que hacen con ello, ¿no? Y ya Ah, ahí nos explicaban que hacen el abono natural de la misma caña, sí, que la vuelven a reutilizar. inclusive con el gabazo de la caña están generando La una energía, gasolina también que sí, se está ocupando para generar. Sí, sí lo ocupan, pero sí contamina mucho el aire, todos los. demasiado. Ah, Independientemente de que le pusieron filtros en la parte de la tubería, pero aún así, o sea, no es un 100% eficaz, ¿no? De que no. no contamine, siempre se contamina lo que son los ríos. Los ríos, el aire, la vegetación, los seres humanos nos contaminamos y eso allá se está haciendo el hule y se está haciendo entonces el azúcar, ¿no? Que al final de cuentas el azúcar ahorita, pues, bueno, se dice que hay 5 venenos para el ser humano, no sé si los conocen, los consumimos mucho, es el azúcar, la sal, la harina, el aceite y la manteca, las harinas, ajá, y la manteca. Y los ocupamos mucho, pero esos son venenos que a la larga, en 50 años, al ser humano le hacen mucho daño. Ya cuando llegamos a mi edad, ya nos quitan todo eso y uno, pues sí, toda la vida lo consumí, ¿no? Yo creo que al ritmo que llevo no voy a llegar ni a los 50. Ay, no, esperemos que sí, no seas tan trágica. Muy bien, Juanita, ¿tú también estás en dónde, en qué lugar? Buenas noches, maestra. Pues yo estoy aquí en una zona rural, ahora sí, donde yo vivo, pues no hay, ahora sí cerca así, pues industrias, ¿no? ¿En dónde Pues a vives? mí me queda cerca de Sonapa, que es, como dice la compañera, son industrias que pues están más cercanas a nosotros, que es el ingenio y la planta esa de hule. Y pues sí, la verdad, pues sí están muy contaminados los ríos, que pues ahí todos los desechos se Sí, van y pues sí, sí. hay algo. Por ejemplo, la gente que vive allá en Orizaba, no sé si aquí hay alguien de por allá cerca de Orizaba, ¿no? Ahí en Orizaba hay bastante industria. Está la Kimberly, están, bueno, y siempre están sacando el aire contaminado de todas esas, industrias, ¿no? Y en el puerto de Veracruz hay otras industrias y así, en todas partes que se está generando el trabajo, pues es parte de, ¿sale? Entonces, pero todo esto tiene que ver con las naciones. ¿Qué es naciones? Los países, pues en crecimiento y como les había yo dicho, y es real, en México va creciendo y eso quiere decir que nos vamos contaminando más, ¿no? Pero bueno, vamos a ver el día de hoy, ay, permítame, deja de compartir esto, ay. Es un video que es de FED, de esos señores que hablan justamente, y el video se llama, es de Carlos Cázares, de por qué hay países ricos y países pobres. Quiero que pongan mucha atención si lo escuchan, porque los voy a ir parando para irles preguntando, ¿sale? Ustedes me dicen si se escucha o no se escucha. Yo le voy a poner acá todo el volumen posible, pero luego no se escucha, permítanme. Sí, sí tengo todo. A ver, vamos a ver. Los economistas y de todos los ciudadanos del ¿Sí mundo. lo escuchan? Y la pregunta es por qué. ¿Sí?
Sí, maestra. Gracias. Dice, ¿por qué hay tanta diferencia entre países ricos y pobres? De Ricardo Hoffmans en TEDx Carlos Casares. ¿Sí? Los voy a ir parando y bueno, él hace la pregunta y vamos a ir escuchando y yo voy a ir preguntando, así que atentos, por favor. Un placer estar hoy con ustedes para discutir una pregunta que ha sido central en la preocupación de los economistas y de todos los ciudadanos del mundo. Y la pregunta es ¿por qué hay países tanto más pobres que otros? ¿Por qué unos son ricos y otros son pobres? Esta no es una pregunta nueva en economía. Esta es una pregunta con la que arrancó la ciencia económica, porque cuando Adam Smith escribió La riqueza de las naciones, esa es la pregunta que se hizo en 1776. Pero en esa época, el país más rico del mundo, que era probablemente Holanda, era 4 veces más rico que el país más pobre del mundo. Ok, ¿quién escribió Las riquezas de las naciones? ¿Pueden levantar su mano o abrir su micrófono? Alan Swin dijo algo así. ¿Cuál? Alan. Adam Smith. ¿Sí? Adam Smith escribió Riquezas de las Naciones desde hace mucho tiempo y en ese entonces, ¿en qué año era? ¿Sí escucharon el año? Vuelvo a repetir. Para... 1776. ¿Mil qué? ¿700? 76. Ok, y en ese año, ¿cuál era el país más rico del mundo? ¿Era Holanda? Muy bien, era Holanda. Seguimos escuchando entonces. 4 veces más rico que el país más pobre del mundo. Hoy en día, los países más pobres del mundo están en África, países como el Congo. 4 veces más rico que el Congo está Haití. 4 veces más rico que Haití está Ecuador. 4 veces más rico que Ecuador está Argentina o México. 4 veces más rico que Argentina es Alemania o Estados Unidos. Y aún hay países más ricos. De modo que... ¿Cuál es el país más pobre de acuerdo a lo que él habla aquí? Congo. Perfecto, muy bien, el Congo. El Congo está en África, perfecto. Hoy la diferencia entre los países ricos y los países pobres es de más de un factor de 100. ¿Qué es lo que explica estas enormes diferencias? Es importante saber que esas diferencias no son solamente entre países. Si uno mira dentro de los países, el estado menos productivo de México es el estado de Guerrero, que tiene una productividad similar a la de Honduras. Si yo multiplico por 2 la productividad de Guerrero, llego a Sinaloa, que tiene una productividad como la de Jamaica. Si yo multiplico por 2 la productividad de Sinaloa, llego a Guanajuato, que tiene una productividad como la de Malasia. Si yo multiplico por 2, llego a Nuevo León, que tiene una productividad superior a la de Corea. Quiere decir que dentro de México hay una Honduras y hay una Corea. ¿Cuál es el estado menos productivo en México? Guerrero. Bien, muy bien, Guerrero es el menos productivo. ¿Y el más productivo? Nuevo León. Nuevo León, Nuevo muy León. bien, muy bien, Nuevo León. Eso lo que significa es que muchas de las políticas de las cuales nos hemos preocupado, que si el tipo de cambio, las tasas de interés, la política macroeconómica en general, esas no pueden explicar el fenómeno que estamos explicando porque dentro de un mismo país, con un mismo idioma, unas mismas instituciones, una misma política macroeconómica, etcétera, hay diferencias de productividad del orden de un factor de 8. Entonces, yo le voy a decir muy brevemente cuál es la teoría sobre la cual con un buen equipo de gente hemos estado trabajando. Y esa teoría dice que la explicación de la riqueza de las naciones es algo que vamos a llamar el know-how colectivo, el saber hacer colectivo. Ahora, ¿qué significa saber hacer? Ustedes me dirán, bueno, saber hacer, conocimiento, eso me suena a escolaridad. Pues no, es impresionante en el mundo que si uno mira países al mismo nivel de escolaridad, uno se encuentra que, por ejemplo, Ghana tenía un ingreso, cuando Ghana tenía 7 años de escolaridad, tenía un ingreso per cápita de $1,000. Tailandia, a ese mismo nivel de escolaridad, tiene un ingreso per cápita 6 veces más grande. México tenía un ingreso per cápita 10 veces más grande. Y Francia tenía un ingreso per cápita 20 veces más grande. Es decir,
que para el mismo nivel de escolaridad medidos como años de escolaridad, hay diferencias de un factor de 20 a 1 en la data del mundo. ¿Qué importancia tiene la escolaridad dentro de los ricos y pobres? O sea, ¿cuál es sí tiene mucho que ver esto de la escolaridad o no? Es el crecimiento económico, ¿no? Así es el crecimiento económico que tiene cada país, dependiendo la cantidad de dinero. No es Ajá. solamente escolaridad. Lo que yo voy a hablar es de algo un poco distinto, que es know-how colectivo. Ahora, know-how es la competencia para saber hacer algo. Como por ejemplo, montarse en una bicicleta, jugar tenis. La know-how colectivo es la capacidad de hacer cosas en grupo. A ver, aquí, know-how colectivo. Ajá. ¿De qué habla? Quiero un ejemplo de know-how que tú sepas hacer o que tú estás haciendo. En grupo. Está bien fácil. Un know-how colectivo. Sería como el que estamos haciendo ahorita, estudiando. Muy bien, Vianey, excelente. Estudiar es un know-how colectivo. Esto lo estamos haciendo en grupo. Ajá, muy bien. Entonces, ahorita este señor lo que va a ver la diferencia de los países, de las cosas que se hacen en conjunto y las cosas que se hacen en individual. Y entonces vamos a entrar en esa situación que, por ejemplo, ustedes que están estudiando en las áreas de pedagogía, no hacen lo mismo que el que es agricultor y el agricultor no hace lo de ustedes. Sin embargo, entre que hacen su agricultura y los que estudiamos o estamos enfrente de los alumnos, estamos dando un poderío a la nación, van a escuchar. Que no puede hacer ningún individuo, como jugar al fútbol, como tocar una sinfonía, como hacer que los trenes funcionen. Esas son tareas que solamente se pueden hacer en grupo, no se pueden hacer individualmente. Ahora, para explicar qué es este fenómeno del conocimiento productivo, el know-how productivo, voy a comparar a dos personas míticas. Una primera persona mítica es un esquimal, es un ciudadano del norte de Canadá, un tradicional, el Inuit. Aquí vemos a un Inuit en el proceso de producción de alimentos o en el proceso de construcción de viviendas o en la industria del transporte. Y voy a comparar al Inuit con el hombre moderno. ¿Quién tiene más conocimiento productivo? Y la respuesta... A ver, chicos, antes de que nos dé la respuesta, ¿ustedes quién creen que tiene más conocimiento? ¿El que hace un iglú o el que está en una computadora? ¿Quién tiene más conocimiento? Es una madre sobre todo, como usted comparte. Y eso le quita responsabilidad. No. Es un dilema, maestra. ¿Mande? Es un dilema. Ay, es un dilema. Porque pues el tradicional está basado mucho en su experiencia de lo largo de su vida y el moderno ya se mete más en el avance tecnológico, entonces no sabrías la vida. Ok, pero fíjense, ahorita lo va a decir él, que este señor no hizo la computadora, no hizo el software, no hizo nada, él solamente está haciendo trabajo, más no hizo todo. Y el del iglú hizo todo, hizo los bloques, hizo todo para formarla. Entonces, ¿quién tiene más? Exacto, pero uno tiene conocimiento como empírico, ajá, de experiencia, y el otro tiene conocimiento, pero basado en ciencia. Vamos a escuchar. Muy bien. Es obviamente poco obvia, porque este hombre moderno usa lentes, no sabe cómo se hacen los lentes, usa camisas, no sabe hacer camisas, usa computadoras, no sabe hacer computadoras, usa software, no sabe hacer software. Si a este señor yo lo llevo donde vive el Inuit, se congela.
Y si no se congela, al día siguiente se muere de hambre. No hay ninguna forma práctica en que nosotros podamos decir que este señor tiene más conocimiento productivo que el inuit. Pero sí podemos decir que la sociedad a la que pertenece este señor tiene más conocimiento productivo que la sociedad a la que pertenece el inuit. Y no es porque él sepa más que el inuit como un individuo, sino porque el inuit sabe más o menos toda la tecnología que conoce su sociedad tradicional. Saben cazar, saben pescar, saben hacer iglús, saben transportarse con trineos, tienen todo el conocimiento productivo de su sociedad. Mientras que en la sociedad moderna, cada uno de nosotros tiene una ínfima fracción del conocimiento que hay a nivel social. Porque en la sociedad moderna, cada uno de nosotros tiene en nuestra cabeza un pedazo distinto del conocimiento social. De modo que lo que hace a que la sociedad tenga más conocimiento es el hecho de que cada individuo tenga un conocimiento distinto. No es porque es una sociedad de genios, sino es porque es una sociedad diversa. Eso. Esa es la diferencia. Somos diversos, chicos. Ajá. Tenemos de todo. Y por eso así se están midiendo los países. Cuando un país tiene de todo, pues es bueno. No es malo una persona que no sepa a lo mejor leer y escribir. Es muy buena porque es muy buena en su contexto. Ajá. Puede ser en la pesca, en la ganadería, en la agricultura, vaya, en su medio. Es muy bueno, puede ser. Y también son muy buenas las personas que estudian, que se preparan, también son muy buenos las industrias. Y entonces ahí viene la gama. Pero si va a haber un país que solamente se dedique a algo, pues entonces no es rico, porque le falta mucha diversidad. ¿Sale? ¿Vamos bien? Eso es lo que permite que la sociedad funcione con más conocimiento. Entonces, pregúntense ustedes una cosa. Aquí tenemos una foto de una familia ecuatoriana y toda la producción de esta familia lo pudo hacer esta familia. De modo que el conocimiento productivo necesario para hacer estas cosas reside en esta familia. Ninguna familia podría hacer este tipo de productos. Y mucho menos este tipo de productos. Que es un Boeing 787, que a pesar de que lo hace la Boeing con 165,000 trabajadores, la Boeing apenas hace el 15% de las partes y piezas que lleva el avión. Y para hacer el avión hace falta empresas que no caben ni siquiera en un país. O sea que uno podría decir que ni siquiera un país sabe hacer un avión. Hace falta mucho más gente que eso. Esto que acaba de decir es muy importante. Yo ya se los había dicho en alguna clase. Por ejemplo, para hacer un automóvil, para hacer un avión, esos transportes son muy caros, un barco, porque están en varios países haciendo una parte de ese producto. Ajá, por ejemplo, en México, la Volkswagen solamente hace la puerta derecha de los Jetta y se la llevan a Brasil y en Brasil lo van a componer todo el caparazón, pero se lo llevan a Alemania y en Alemania está la máquina. Y entonces, así de esa forma, esos grandes industrias que hay, se van complementando en diferentes partes del mundo y por eso el dinero se mueve tanto, porque no en un solo lugar va a haber toda la industria completa. Ajá. Como vieron, el de Perú, hay una familia, lo único que puede dar toda la familia completa, pues serán esos alimentos, no más. Pero ellos no pueden hacer lo otro porque el otro necesita muchísima mano de obra y de muchos lugares. Y por eso son tan caros ciertos productos. No me voy a comprar un jet, un avión nomás por comprarlo, no me voy a comprar un coche por comprar. O sea, tengo que saber dónde, cuándo, cómo y qué. De veras, uno de los puntos más difíciles en la vida es comprarse un coche, que tengas el dinero y quieras. ¿Tú sabes qué coche quieres? Por ejemplo, voy a preguntarle a ver quién está aquí. Hay muchos aquí, ¿verdad? Es que aquí nomás veo a tres. Ah, no sé, Rafa o Tere. ¿Sabes qué coche te gustaría comprarte? Por ejemplo, así rapidito. Tere. Bueno, pues la verdad yo ya tengo uno, nada más que lo dejé allá en Veracruz. Y pues me llama mucho la ¿Qué? atención lo que es un Volkswagen, un bochito. Ajá. Ajá. Pero, ¿cuál te gustaría tener?
Pues hasta el momento me sigue llamando esa la atención o también la marca Tacoma. Ah, mira. Y entonces es un poco difícil también conseguir entre tanto automóvil y tanta cosa. A mí ya me ha pasado. No sé ni qué escoger, ¿no? Muy bien. Bueno, pues seguimos oyendo. Entonces sí vamos captando esta parte en donde por qué un país es rico y uno es pobre, por la diversidad. Entonces, cuando comparamos la productividad de los países, nos preguntamos por qué unos son más ricos que otros. Es bueno comparar con cuánto conocimiento productivo están trabajando. Por ejemplo, en la agricultura tradicional, la gente sabe hacer sus propias semillas, sabe hacer sus propios fertilizantes, sabe hacer sus propias herramientas, trabaja con el conocimiento que tienen en sí. En la agricultura moderna, los agricultores trabajan con semillas que no saben hacer, con fertilizantes que no saben hacer, con agroquímicos que no saben hacer, con tractores que no saben hacer, con gasolina que no saben hacer. Trabajan con mucho más conocimiento productivo, no porque lo tienen en su cabeza, sino porque tienen acceso a él. Entonces, para explicar cómo es que funciona el desarrollo, voy a desarrollarles esta metáfora. El desarrollo es como un juego de Scrabble. Cómo vender productos únicos y sin competencia. Ay, perdón, ese es anuncio, ¿eh? Ese es anuncio, perdón. Pero bueno, estamos viendo entonces cómo hace un país rico, un país pobre. Permítanme. Ay, ya nos aventamos todo el Amazon. Espérenme tantito. Ay, ahí sí, vimos. Juntando pedazos de know-how. Entonces, los países que tienen pocas letras, digamos una, hacen una sola palabra. Pero si yo a un país le doy, por ejemplo, 3 letras, puede hacer estas 4 palabras. Y puede hacer palabras más largas, de 3 letras, por ejemplo. Y si le doy 4 letras, puede hacer 9 palabras. Y palabras de 4 letras, palabras más largas. Y si le doy 10 letras, de acuerdo al website de Scrabble, uno puede hacer hasta 595 palabras y palabras más largas. Quiere decir que mientras más letras tiene un país, más conocimiento productivo tiene un país, su producción puede ser más diversa y más compleja. Y el proceso de desarrollo es ese proceso de acumular letras, acumular capacidades productivas y expresarlas en mayor diversidad de producción y en producción más compleja, palabras más largas. ¿Sí se entiende entonces por qué un país es más rico y más pobre? ¿Alguien podría ya comentar por qué? Puso muy buen ejemplo. Pero hay que seguir trabajando en este esquema. ¿Por qué es más rico y más pobre un país? Jimé. La sustentabilidad en el que se propone atender la escasez de agua. Pues lo que yo entendí que es porque tiene más conocimiento, yo digo, de hacer las cosas, de cómo hacerlas, más Ajá. personas. Sí, perfecto. Porque tiene más diversidad, porque la hace en unión, en suelto, hay de todo. Ajá, hay de todo. Muy bien. Por eso, justo por eso. Y esto lo vemos nosotros a lo largo de todas las dimensiones que uno pueda ver. A nivel mundial, los países más ricos son más diversos y hacen cosas que son más difíciles de hacer. Y los países más pobres son menos diversos y hacen cosas que son más fáciles de hacer. Y esto que es verdad a nivel de países, es verdad a nivel de las ciudades de Estados Unidos o de México. O sea que es una realidad al nivel que uno la mire. Con esto nosotros hemos tratado de medir cuántas letras tienen los países, cuánto conocimiento productivo contienen los países. Y eso nos da un cierto mapa de cuánto se ha difundido el conocimiento productivo. Y aparecen obviamente los países ricos con más conocimiento que los países pobres y, por ejemplo, México con más conocimiento que Argentina o Brasil. Ahora, el conocimiento productivo está muy relacionado con qué tan ricos son los países. Los países más ricos, los países con más letras tienden a ser más ricos. Ahora, claro, si esa es la descripción del proceso de desarrollo, la pregunta es, bueno,
¿Cómo acumulamos más letras? De eso se trata el negocio. Y para acumular más letras necesitamos resolver un problema muy importante, que es el problema del huevo y la gallina. Porque uno no puede hacer palabras si le falta la letra, pero uno no quiere tener una letra que se usan en palabras que nadie está utilizando. Uno no puede hacer relojes sin relojeros, pero uno no quiere ser relojero en un país donde no hay relojes, donde no se hacen relojes. Y uno, aún si quisiera ser relojero en un país donde no se hacen relojes, no tendría de quién aprender. Entonces, el moverse hacia cosas nuevas implica resolver este problema de acumular la capacidad productiva cuando esa no existe y usarla en una industria que tampoco existe. Entonces, ¿cómo resuelven los países este dilema? Y los países tienden a resolver este dilema moviéndose de los productos en los que están a productos que no le quedan a muchas letras de distancia, a productos que sean más accesibles, de modo que el problema del huevo y la gallina sea más fácil de resolver. Nosotros hemos desarrollado como una metáfora de cómo es este proceso. Y la metáfora es que los productos son como árboles que están en un bosque. Y la distancia entre los árboles tiene que ver con qué tan parecidas son las letras que usa un árbol para hacer el otro. Y los países son un conjunto de empresas que viven en ese bosque, hacen ciertos productos. Son unos monos que viven en algunos de esos árboles. Entonces, para nosotros avanzar con esa metáfora, hemos desarrollado un mapa de ese bosque que les presento aquí, donde cada círculo es una industria, es un producto. Y la distancia entre estos círculos tiene que ver con qué tan similares son las letras que usan esas industrias. De modo que a los monos le va a ser más fácil moverse hacia árboles que le quedan cerca, porque más o menos tienen todas las letras que hacen falta, pero que de pronto le queda algún problema el huevo y la gallina que resolver. Uno puede mirar a lo largo de los países dónde los países tienen a sus monos, dónde los países tienen su capacidad productiva. Yo que soy de Venezuela, me encuentro que Venezuela tiene monos en pocos de los árboles que están en el bosque. Pero México tiene muchos más monos en los árboles que están en el bosque. Fíjense ustedes, esto es una fecha de hace añísimos, ¿no? Del 79. Añísimos, ya tiene, más de 30 años. Es por eso que México empezó a crecer mucho, porque aquí había mucho monito, habemos mucha mano de obra, pero lo que no teníamos era industria. Al momento que nos avientan la industria, la mano de obra, que somos los monitos, brincamos hacia toda la industria. Hicieron lo del Tren Maya, utilizaron mucha gente, están haciendo, ¿cómo se llama esto? Nuevos, bueno, los megaproyectos que les presentaba, y todo eso generó industria, mano de obra, mano de obra, mano de obra, y por eso empezó a crecer al grado de que ahorita somos de las grandes capitales ya. Eso fue en esa época, pero ahorita imagínense cómo nos encontramos ya. ¿Sí? Se dio cuenta México, lo que realmente tenemos dentro de los recursos naturales fuertes que tenemos es la mano de obra mexicana. Entonces, ¿para qué se va la mano de obra si aquí tenemos gente? Pues aquí hay que traer la industria, ¿sí? Justamente esta es la parte por la cual México no se encuentra mal, porque tenemos el mayor valor que es la mano de obra, que es la producción. Si no tuviésemos la mano de obra, ¿para qué tendríamos industria? Y aparte estamos capacitados, es muy interesante, ¿sí? Porque, por ejemplo, en África, pongan que en África ponen las industrias, pero si la gente no es capaz, ¿cómo le hace? Entonces tiene que haber capacitación, gente estudiada, preparada, gente que tenga la mano de obra para poder generar más industria, más riqueza, más proceso, más educación. ¿Sí se va entendiendo todo? Anita, Analí. Sí, maestra. Ok, Sí, maestra. muy bien. Va a tener un poco menos que México. Ajá, menos gente. Podemos ver también cómo los monos saltan en el tiempo. Por ejemplo, aquí está México en el año 79, 89, 99, 2009. O podemos ver a la Argentina en el año 62, 70, 80, 90, 2000, 2010. Esto lo que quiere decir es que los monos están tendiendo a colonizar el bosque, pero en algunos sitios los países han hecho más progreso, los monos han tomado más árboles, se han podido mover con mayor facilidad en el bosque,
porque de pronto arrancaron en partes del bosque que son más densas, donde los árboles están más cerca los unos de los otros y donde la difusión se hace más rápida. Hay otras cosas que hay que preguntarse. ¿Cómo se difunde el conocimiento dentro de los países? Y lo que encuentra, por ejemplo, Steven Clapper en sus estudios, es que el conocimiento dentro de los países se difunde porque trabajadores de empresas exitosas se separan de sus empresas y establecen sus propias empresas. Y es a partir de haber aprendido el negocio en una empresa existente que aparecen las nuevas empresas. Y esto es muy importante. Por ejemplo, ustedes están estudiando pedagogía y a lo mejor alguno de ustedes ya da clase en alguna institución privada y se fijan el movimiento y por qué no tener ustedes su propia escuela privada para poder generar sus trabajadores, o sea, ser fuente de empleo y no ustedes ser parte de ese empleo. Y ese es el crecimiento del país. Cómo se va dando que tú dices, aprendo cómo lo hacen y yo lo voy a hacer mucho mejor. Entonces yo veo, me junto con varios y yo voy a tener mi propio negocio para poder fortalecerme, ¿sale? Es parte de eso. Por ejemplo, todas las empresas automotrices exitosas fueron fundadas por gente que trabajaba en Oldsmobile. Y prácticamente todas las empresas exitosas en semiconductores salieron del grupo que montó el señor Shockley, que después se formó la empresa Fairchild y de ahí salieron Intel y una gran cantidad de otras empresas. De modo que los líderes empresariales del futuro están trabajando hoy como empleados en las empresas exitosas de cada uno de los países. Esas son las semillas del futuro. Los países también aprenden de sus vecinos, al igual que los estados y las ciudades aprenden de sus vecinos. Nosotros encontramos que la proximidad hacia gente que sabe hacer las cosas ayuda enormemente a saber hacer las cosas. De modo que hay que mirar hacia afuera, hacia los vecinos, para ver cómo se pueden aprender las cosas. Igualmente, es muy importante en el proceso de difusión del conocimiento la inmigración. Es más fácil mover cerebros que mover el conocimiento productivo a los cerebros. Y entonces aquí viene la parte en donde ya no vamos a sacar los cerebros de México, vamos a traer los cerebros a México. Esto es importantísimo porque lo que había existido durante muchísimo tiempo en nuestro país era que había fuga de cerebros. Por ejemplo, ustedes están estudiando pedagogía y los que llevan puro 10, puro 10, puro 10 de todo a todo y demás, te sacan y te llevan a otro país. ¿Para qué? Para que generen nuevas producciones, nuevos arreglos, nuevos planes, diseño, trabajo. No, ¿por qué? Mejor que se vengan los mejores de otro país para que aquí lo den. Sí van cantando que ya tenemos que cambiar la visión de sacar los cerebros de aquí, sino que absorber los que tenemos y aparte mandar a traer los cerebros de otros lugares. Esto nos pasaba mucho en otras épocas a nosotros los mexicanos, se iban todos los mejores. ¿Por qué? Porque aquí no había la oportunidad, ¿vale? Entonces, veamos ya. Una vez que se movió el cerebro y que empezó a actuar, es muy fácil para ese cerebro entrenar al próximo. Pero es muy difícil adquirir ese conocimiento si uno no tiene esa semilla inicial y la inmigración tiene un rol fundamental en eso. ¿Qué puede hacer el gobierno en todo esto? Bueno, el gobierno en cierto sentido es un proveedor de letras. De algunas de las letras, pues no está involucrado el gobierno, pero muchas de las letras involucran a que el gobierno provea algún servicio, alguna actividad, algún insumo, alguna infraestructura. Las palabras que usan letras que el gobierno no provee no son factibles. Pero saber cuáles son las letras que faltan para que impiden la existencia de cosas que aún no existen, se vuelve una tarea muy difícil. Y la pregunta es cómo hacen los países para identificar dónde están esas oportunidades y dónde están los obstáculos que impiden que esas oportunidades ocurran. A nivel individual, nosotros sabemos cómo aprendemos en nuestro medio ambiente. Porque si ponemos la mano en una sartén caliente, pues llega la información al cerebro, el cerebro decide que hay que hacer algo y el cerebro le da la instrucción a los músculos que se muevan para que uno abra la mano. Sin embargo, cuando hablamos en sociedad, la cosa es un poco distinta, porque en sociedad trabajamos en equipo. Y cuando aparece una oportunidad o aparece un obstáculo, no basta sencillamente con que una persona haya identificado y decida qué hacer.
Todo un equipo se tiene que mover para poder aprovechar esas oportunidades o para poder remover esos obstáculos. De modo que el reto del desarrollo es el reto de acumular conocimiento productivo, difundirlo en la sociedad, y eso implica una cooperación muy profunda entre el gobierno y su sociedad. Muchas gracias. Bien. Para que ustedes tengan en cuenta, entonces, bueno, este señor así se llamó, Ricardo Hosman, de Carlos, ¿qué era? Cáceres, ¿verdad? Bueno, ¿por qué es tan importante esto que acabamos de ver? Porque nuestra materia se llama economía, ajá. Y la economía es básica para proceso pedagógico, porque nosotros los pedagogos entramos dentro de las áreas industriales como jefes de recursos humanos. Ajá. Nosotros vemos el proceso de producción porque tenemos que ver con el desarrollo humano en todos sus sentidos. Tenemos que ver en economía por la educación, porque un país que es educado tiene un proceso diferente. Tenemos que ver por conocer a todas las sociedades y culturas, porque nosotros somos parte de las culturas y enseñamos, ordenamos, planeamos, diseñamos. ¿Sale? Entonces, es por eso la importancia de saber por qué hay países ricos y países pobres, y por qué unos crecen en riqueza y otros bajan, y otros suben y otros bajan. ¿Sale? Por eso se los puse. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. La última actividad, ya les dije, va a ser 6 diapositivas que tengan que ver justo con los temas que estuvimos trabajando. ¿Sí? ¿Alguna duda? Tere, Juanita, Jime, Rafa, ¿alguna duda que tengan? Maestra, ¿podría Sí. repetir la actividad? Lo que pasa es que yo entré después, minutos después, y no escuché cómo la La pidió. actividad que va a ser son 6 Sí, diapositivas. Ajá, yo 6. también entré después porque mi internet estaba fallando. Sí, 6 diapositivas de los temas que vimos en las clases. 6 diapositivas. ¿Sí? 6 diapositivas así en pequeñito, como que un resumen de toda la materia completa de economía. ¿Sale? Sí, maestra. Bueno, pues fíjense que con esto doy como concluido. Les agradezco mucho que se hayan podido conectar hoy en lunes. Yo el jueves me es imposible, pero les agradezco mucho. Aparte fue un grupo muy participativo, colaborativo, y es muy cumplido porque he estado viendo sus tareas y demás. Les agradezco muchísimo todo el esfuerzo que han hecho y me imagino que van a salir muy bien. Eso espero. De verdad, muchas gracias por el trabajo que han hecho en estas sesiones y aparte lo que entregan. Si en algún Gracias, momento maestra. herí, dañé o dije algo incorrecto, una disculpa, porque luego uno como docente no se da uno cuenta, ¿sí? Pero les agradezco mucho y vamos a cerrar ya toda nuestra materia completa y le pido a alguien que por favor levante su manita para que la cierre. ¿Quién podría cerrar? ¿Qué les pareció toda la materia? Juanita, vamos a ver contigo. Pues me pareció muy bien, ahora sí, los temas muy interesantes que vimos durante estos cursos, clases que nos daba usted y sus clases, pues ahora sí que me gustaron, muy dinámicas, hizo que participáramos todos, y pues que sí, ahora sí que es una Gracias. materia muy importante. Gracias, Maestra, las María, muy amable. diapositivas sí, nada más una pregunta, ¿la tarea es para qué día la tenemos que entregar? ¿Fecha? Ajá, la semana Ajá. que entra, hasta el lunes de la semana Ok. que entra. Todavía ni lo subo. Ajá, Ah, sí, hasta la semana que entra. Muy bien. Azucena, ¿podrías cerrar? ¿Te Claro que sí, sentiste que te maestra. gustó, que no te gustó? Pues la verdad a mí me gustó muchísimo y tenía la idea de que pues economía en pedagogía, dije pues lo único que puede abarcar es el ámbito económico de las familias o de nuestros alumnos, ¿no? Y se ha visto mucha participación en ese tipo económico que a veces como que funge mucho dentro de la educación, la verdad, porque me ha tocado ver muchas situaciones y la verdad, ese tipo de asignatura o las clases que usted nos dio, la verdad, me pareció súper magníficas
porque me gusta ser muy dinámica también. Entonces, ser dinámica no, la clase no se hace aburrida, se hace mucho lo que es el diálogo y la participación de todos los compañeros, pues eso me pareció perfecto. El poder retomar algo muy básico, ¿no? De las minerías, de los tipos productivos, desde los niveles primarios, secundarios, terciarios y todavía los que siguen, ¿no? Pero los básicos, es muy bonito volver a recordar y pues no perder Muy la bien. meta que va. Muchísimas gracias. Pues yo les agradezco bastante a todos y a cada uno. Cualquier situación, ya saben, estamos en el WhatsApp, me avisa cualquier cosa. Todavía no he subido la actividad 4, la subo en un momento para que ya todos puedan realizarla. Son 6 diapositivas de los temas que vimos. Cuídense mucho, un gusto tener este grupo. A todos, muchísimas gracias. Bonita noche. Muchas gracias, maestra. Bonita noche. Gracias, maestra. Gracias a ustedes. Miles de personas han sido también impactadas. Ay, Martita, ¿dónde estás? Te veo allá en un árbol, creo que te subiste a un árbol a la clase. Es en un parque, maestra. Está arriba de un árbol, tomando señal. Sí, eso veo. Estoy en un Cuídate mucho, parque. Martita. Ah, con razón. Sí, maestra, hasta Cuídense, mañana. cuídense. Muchísimas gracias. Sí, que estén muy bien, cuídense. En estos días. En Londres, Horacio Rochestein, Salito Gómez Camarógrafo, noticias en el Más.